En LifeSense trabajamos día a día con la convicción del servicio y el esfuerzo de profesionales a la talla de las necesidades clínicas de hoy en día. Somos un centro científico especializado en el tratamiento y atención psicológica que busca el desarrollo de habilidades personales, interpersonales y profesionales, basado en la evidencia. LifeSense ofrece el servicio de consultas en psicología clínica, servicios de bienestar emocional para empresas y entrenamientos de formación profesional para la cualificación en el trabajo y desarrollo humano. Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Buenas, buenas. Hola, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú, Hernán, cómo va todo? Bien, con sueño. Sí, Cansado, diga, creo que el tema de hoy está como interesante. sí, está interesante, pero bueno, y por lo menos hizo sol. Ya estamos Es volviendo a tener sol por correcto, acá. es real, tal cual, tal cual. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Bienvenidos a Conectados con Live. Nuevamente en este programa encaminado a trabajar desde la evidencia. Así es. Clarificar dudas, clarificar conceptos, ayudar a entender mejor un tema, brindar ciertos tips encaminados a habilidades, promoviendo calidad de vida, ¿sí o no? Así es, y justo en eso estuvimos. Bueno, nosotros estamos ahora cada 15 días, antes era semanal, pero hace 15 días estuvimos hablando de una habilidad y fue un programa que a mí personalmente me gustó un montón y estuvimos hablando de validación. Tal cual. Estuvimos con un invitado hablando de validación, tratando de entender y comprender muchísimo cómo responder a las emociones de los otros, ¿no? Cómo responder a la molestia del otro, la tristeza del otro, a las creencias, a las preferencias del otro, sin caer en responder de manera, pues, valga, no sé, el opuesto, sin caer en la invalidación y terminar dañando, lesionando, ¿no? Ujú. Ok, bueno, ya saben, Así si es. lo quieren ver, está en nuestro canal de YouTube, está en nuestro Facebook, Nuestro está en, Facebook. está en nuestro Facebook, ahí lo encuentran y nada. Bueno, y hoy, ¿de qué vamos a hablar, Ceci? Hoy vamos a estar hablando de un tema que para nosotros en LifeSense es un tema que como que ha tomado un montón de importancia y que hemos estado trabajando un montón desde nuestra área de bienestar emocional y que resulta siendo muy, muy importante para toda el área organizacional, pero también como para el área personal de cada una de las personas, porque todos trabajamos y hoy vamos a estar hablando de enfermedades laborales. Tal cual, vamos a hablar de un tema que, a ver, yo creo que sin duda alguna, marca una relevancia en la salud y en la calidad de vida de cualquier ser humano, ¿sí? No es en vano que este tema esté, pues básicamente ya ceñido a la ley, ya nuestra ley colombiana define como tal que es una enfermedad laboral, ¿sí? Uh-huh. Eh, Está estipulado y pues es algo que pues pasa más de lo que nos imaginamos, ¿no? O sea, uno asumiría que no, pero pasa. Pasa más de lo que lo imaginamos porque muchas veces cuando pasa no lo identificamos como una enfermedad de origen laboral. ¿Mm? Y eso sí es muy importante, como tú lo decías, saber qué es una enfermedad de origen laboral, ¿sí? Aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o al medio en el que estás trabajando. Y eso implica un montón de riesgos, no es solamente el riesgo, no sé, el obvio que podríamos pensar, por ejemplo, el físico, si trabajo en un lugar donde tengo un riesgo físico muy alto, sino también implica riesgos químicos, biológicos, ergonómicos y uno súper importante que es el riesgo psicosocial. Mira, Ceci, a mí me parece muy interesante esto porque desde hace unos años que me metí en este rollo, pues trabajando en clínica, pero desde hace unos años me metí a ayudar a formar a otros psicólogos no clínicos, sino más del orden ocupacional, Uh-huh.
en todo este fenómeno de la identificación de la enfermedad laboral, del abordaje de la enfermedad laboral, de esos factores de riesgo que tú enuncias, ¿sí? De esos 5 factores que están ya descritos en nuestra ley, ¿sí? Los agentes químicos, los biológicos, los fitosanómicos y los psicosociales, y sin duda alguna, algo que he aprendido de estar vinculado a psicólogos que están en la salud y seguridad del trabajo, que están en el área ocupacional, que están dentro del área organizacional, es que sin duda alguna ellos viven de cerca la cantidad de reportes de colaboradores o trabajadores, depende cómo lo llame la empresa, con afectaciones. Y afectaciones, sí, muchas veces, por ejemplo, biológicas. Yo suelo poner un ejemplo de personas que hace muchos años, tú veías muchas de las personas que trabajan en muchas de las empresas que están en calle o empresas, no sé, del Estado, X, no importa cuál. Y su mayor protección era un overol y un casco. Ya, para contar. ¿Cierto? Y esto, pues, sin duda alguna, pues, era siempre un factor de riesgo para estas personas, ¿sí? Hoy por hoy eso está, pues, digamos que generando un mayor control a las organizaciones, lo cual hace que se cuide al trabajador, pero no está exento de desarrollar una enfermedad. Creo que ha cambiado un poco como el enfoque en términos de ser productivos. No que ha cambiado el enfoque porque igual en el trabajo, pues lo que estamos esperando, lo que esperan muchas veces nuestros empleadores es que logremos nuestros objetivos y que logremos, por lo cual estamos trabajando en ese momento. Pero el énfasis y, digamos, el esfuerzo grande que se ha hecho en términos de legislación y visibilización, pues nos hace entender que la productividad no funciona si la persona se enferma, ¿sí? No pasa. Y hay un montón de riesgos, mejor dicho, no solamente si me pongo el casco, me pongo lo otro, sino otras cosas a las que podemos estar afectadas, como enfrentados cotidianamente, que nos está haciendo ser malos o malas trabajadoras, o que nos están haciendo llevar el trabajo y la afectación del trabajo a la casa, y que está haciendo que justamente las afectaciones y estas enfermedades laborales empiecen a volverse mucho más significativas. Y pues justamente tener estos espacios donde podamos hablar y ojalá poner sobre la mesa y que se conozca un montón, por ejemplo, los riesgos psicosociales, el estrés, el burnout que pueda aparecer a partir de ahí y los efectos grandísimos a largo plazo que se pueden generar. Ojalá este espacio pueda ser como esa alertica y que pueda genuinamente abrir los ojos para prevenir o para dar un manejo efectivo a esto. Mira que estás poniendo sobre la mesa, dentro de todos esos factores de orden psicosocial, todo este fenómeno de la detección de enfermedades asociadas al estrés, por ejemplo. ¿Sabes? Cuando yo te escucho hablar, me pones a pensar sin duda alguna en eso, en lo que sucede cuando... A ver, se supone que lo que yo voy a subsistir, que lo que me va a dar el dinero y el ingreso para tener una calidad de vida, comienza a generar a mí niveles elevados de estrés. Niveles elevados de estrés que comienzan a afectar mi salud. Ok, o sea que empiezo a trabajar para pagar mis hospitalizaciones. ¿Sí o no? Entonces tú me pones a pensar sobre ese círculo que se va favoreciendo y que se va estableciendo, en realidad es favorecer, que se va estableciendo y que sin duda alguna comienza a afectar el entorno del colaborador o del trabajador y el entorno inclusive hasta familiar. Hoy por hoy sabemos que mecanismos por los cuales muchos de los trabajadores regulan su estrés, pues con consumo de alcohol, de cigarro, de comida, sí, la ingesta de alimentos. Entonces comenzamos a tener una serie de factores que se van extendiendo y comienza a ser como una telaraña, ¿sabes? Y obviamente es cuando comenzamos a notarlo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo hacemos realmente esa detección? Muchas veces, cuando el trabajador ya ha cursado por un nivel de sintomatología y de condiciones, pues que ya tiene su salud deteriorada. Cuando ya existe el diagnóstico, cuando ya existe el trastorno en sí, en vez de que ¿Sí? sea un problema que pueda agarrarse desde acá abajito, ya se agarra cuando está allá. Y eso es un problema grandísimo, es un problema grandísimo para las empresas, pero también es un problema grandísimo para el sistema de salud. ¿Mm? Si podemos genuinamente trabajar en esa identificación, en esa prevención, y envolver esos ambientes laborales mucho más saludables, vamos a estar pudiendo prevenir un montón de dificultades emocionales, físicas, biológicas. Y por eso es que esto termina siendo súper importante. Y
Favorecer un ambiente, como tú bien lo dices, protector o saludable, implica no solo regulares o macro, ahora viene lo otro, lo micro, es decir, los estilos relacionales. Eso también puede afectar. ¿Sí? ¿Con quién me vinculo laboralmente? ¿Cómo es la relación con este jefe? ¿Cómo es la relación con este compañero? ¿Cómo es la colaboración si es que es líder y no la percepción de jefe? Ujú. Eso, ¿sí? Todos los fenómenos de límites, de manejos de tiempo, ¿cierto? Algo que sin duda alguna la virtualidad y el trabajo en casa nos enseñó y es respetamos tiempos, respetamos el límite de nuestro trabajador, real respetamos, ¿sí? WhatsApp 10:30 de la mañana, perfecto, pero después a las 10:30 de la noche, ¿cómo así? ¿Sabes? Para mañana tal cosa. Entonces Mm. mira que empezamos a estructurar toda una serie de fenómenos, no solo a nivel macro, sino micro, que también comienzan a afectar la salud mental, que también empiezan a afectar la salud física, porque esto es muy Mm. importante. Yo no soy muy amigo de separar eso de salud mental y salud física, me cuesta un poco, salud es salud, pero si lo separáramos, probablemente de lo que tú y yo hemos hablado, podríamos estar hablando de consecuencias a nivel físico y a nivel mental. No se negocia, no se negocia. Y las consecuencias creo que tú y yo las hemos visto en consulta. Bueno, inclusive de pronto en el orden personal. No sé si tú Mm. alguna vez has sentido que algún trabajo llegó a saturarte o casi enfermarte. Eh, a mí hace poco me pasó y lo puedo identificar y mierda, o sea, de verdad, la plata vale tanto, de verdad. Mira lo O sea, importante que es que lo hayas logrado identificar, porque tú sabes de esto. Tú puedes identificar como esto me está detonando, me está afectando esto. Pero muchas personas no saben de esto, no uh-huh, entienden de esto. uh-huh. Y justamente esta es la importancia de entender cuáles son esas enfermedades y qué podemos hacer como tú lo dices, a nivel quizá macro, si hay personas acá que están a la cabeza de una empresa o de una organización, también a nivel micro, qué puedo hacer yo para prevenirlas o para manejarlas, dónde pongo mis límites y donde digo eso que tú dices, ¿para qué la plata vale tanto como mi salud? Es correcto. Ay, Ceci, bueno, esto va a estar como bueno. Así es. Entonces, ¿qué? ¿Comercial? Comercial y volvemos con Vamos al nuestra comercial con la invitada. invitada. Ya nos vemos. LifeSense te invita al curso Abordaje Clínico de Problemas de Ansiedad. Este curso tiene como objetivo dar a conocer los fundamentos básicos y de intervención de la ansiedad desde una perspectiva transdiagnóstica, el cual estará dividido en 8 módulos que tendrán lugar mensualmente. Este curso tendrá inicio el 6 y 7 de mayo y finalizará el 2 y 3 de diciembre. Si cancelas el curso antes del 9 de abril, obtendrás un 15% de descuento. También contamos con diferentes alternativas de financiación. Actualiza tus conocimientos y marca la diferencia en el campo de la psicología. Para más información, escríbenos por mensaje interno a través de nuestras redes sociales. Bueno, muy bien. ¿Quién nos acompaña hoy por acá? ¿Quién viene con nosotros hoy? A ver, nadie. Nadie Ceci. Ah, sí, aquí está la vieja Oli, Joana. Hola, doctorísima Vanessa, ¿cómo vas? bien, ¿y ustedes cómo van? Bien, por fortuna, aquí, ansiosos de que nos cuentes quién nos va a acompañar hoy. Bueno, el día de hoy nos acompaña una psicóloga de la Universidad Iberoamericana, especialista de la Universidad de Rosario en gerencia de salud ocupacional y especialista de la Universidad del Bosque en psicología clínica y autoeficacia personal. Ella cuenta con más de 10 años en experiencia laboral, liderando diferentes procesos de gestión humana en el sector aeroportuario, tales como recursos humanos, bienestar, responsabilidad social. Y entre sus logros, por ejemplo, se resalta la creación del primer punto de vacunación COVID en los aeropuertos de Colombia. Entonces, con ustedes les presento a Sorenet Chacón. Bienvenida. Oh, Hola, 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 ¿cómo están? Doctorísima, ¿qué más? Qué rico volver a estar acá. Muchas gracias por la invitación. Qué tema tan pertinente y más hace unos días que estábamos celebrando el Día
Internacional del Trabajo. Muy, ¿Qué muy tema, importante. qué tema tan pertinente y qué invitada tan pertinente y qué fecha tan Muchas gracias. pertinente? Y, y pues miremos qué tal si la primera pregunta pertinente, arranquemos. Hay que sacar el jugo a Sorneo hoy. Vamos a sacar el jugo, mejor dicho. Entonces, ¿por dónde arrancamos, Vane? ¿Cuál es nuestra primera Bueno, pregunta? nuestra primera pregunta es, ¿qué es una enfermedad de origen laboral? Bueno, precisamente Ceci hablaba, está iniciando este gran espacio y es la enfermedad laboral. Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición de unos factores de riesgos. Estos factores de riesgo deben estar inherentes a la actividad laboral o deben hacer parte del medio en el que la persona trabaja. ¿Dónde encontramos este tipo de definiciones? Afortunadamente todo está consolidado en la norma y es un estándar que nos ayuda muchísimo para, no solamente para las personas que contamos con licencia en seguridad y salud en el trabajo, sino también para todos los colaboradores que requieran levantar la mano y decir, hombre, acá algo está pasando. Entonces, para nuestros y, invitados, asistentes, lo pueden ver en la ley 1562 de 2012. Yo creo que es muy importante eso, saber que hay una ley que respalda sin duda alguna, pues tal vez que nos cuida en el segundo lugar donde más tiempo pasamos después de la casa. A veces está más tiempo en el trabajo que en la casa. Sí, precisamente lo veíamos hoy, casualmente lo hablábamos y era, infortunadamente a veces obviamos este tipo de información, desconocemos que la ley nos respalda en todos estos temas y bueno, creo que es importante darles a conocer algunas de estas normas que crearon los diferentes ministerios, pues para que puedan consultarlo y hacer un checklist de lo que puedan estar viviendo también. Okay. Sí. Bien. Y justo yo creo que vinculado un poco a eso, Sori, dice que también está por ahí en la legislación. Te quería preguntar qué tipo de enfermedades de origen laboral existen. Bueno, para ello tenemos como base un decreto y en este decreto vamos a encontrar la tabla de enfermedades de origen laboral. Okay. En esta tabla encontraremos enfermedades referentes a riesgos físicos, biológicos, ergonómicos, químicos y psicosociales. Cada uno de estos riesgos trae una serie de patologías asociadas precisamente a la exposición de estos agentes. Entonces, basados en la tabla de enfermedades de origen laboral, se hace la calificación de una enfermedad laboral. Ok, o sea que el espectro de enfermedades es relativamente amplio. Es bastante amplio, es bastante amplio. Incluso en la norma vamos a encontrar que también está asociado a ciertos sectores laborales. Entonces, vamos a encontrar enfermedades o patologías, no sé, tal vez como patologías en cuanto a riesgo psicosocial como la demencia y otras enfermedades clasificadas. Hay Okay. una asociación al sector de minería, en industria siderúrgica, que eso es básicamente el tratamiento del mineral de hierro y sus químicos, todos los asociados, la cerámica, desinfectantes, fertilizantes. Entonces, también se ha identificado en ciertos sectores, eso no quiere decir que todas las personas que pudiesen trabajar en este sector tienen o cuentan con esta enfermedad o algo así, sino hay mayor probabilidad de ocurrencia de este tipo de enfermedades, ya sea por la exposición a los químicos, por la presión del trabajo, entre otras características, refiriéndome únicamente al ejemplo psicosocial. Vale, si ya lo vemos a lo ergonómico, biológico y demás, también vamos a encontrar en esta norma todo lo asociado y en qué sectores podría encontrarse. Por ejemplo, en este tipo de patologías, no quiere decir de pronto si la norma lo refiere a estos sectores, si yo trabajo en un sector de servicio que no se vaya a presentar. Significa simplemente que en estos sectores
se han presentado más casos asociados a este tipo de patologías. Entre otras características que también se deben evaluar, por supuesto. Yo creo que eso es importante y meter la cucharada porque digamos que conozco el decreto y yo te escucho hablar y empezaste a activar en mí algo que me sucedió la primera vez que lo leí. Primero, cuando uno ve todo ese reguero de enfermedades. Segundo, cuando uno encuentra enfermedades asociadas como la demencia. Si yo me devuelvo al pregrado por allá, cuando estudié esto, demencia, que eso da por vejez, que eso da por genética, pero asociado al trabajo. Cuando me Así empecé a es. meter en este mundo, empecé a entender eso. Después empecé a ver que lo que tú dices, y esto es para todos, o sea, poder ver que está en el decreto, qué ocupación te puede vulnerar para qué tipo de enfermedad. Y después ver el tipo de enfermedad. Por ahí vi una vaina que es que enfermedades del ojo, o enfermedades solo del sistema auditivo, o miércoles, o sea, obviamente no es la moraleja que quiero dejar, pero suelo decirlo en las aulas y es, yo leo el decreto y mi respuesta inmediatamente es trabajar enferma, trabajar enferma, sin las condiciones de Sí. cuidado, sin las condiciones de cuidado. Hay factores muy importantes que hay que tener en cuenta precisamente en la exposición al sector laboral al que yo vaya a elegir trabajar. Entre ellas, conocer mi estado de salud es fundamental, por eso es que todas las organizaciones deben realizar esos exámenes de ingreso, exámenes médicos de ingreso, que la persona sepa cuál es su condición de salud, porque es importante también reportarla, en el sentido que si tal vez haya una enfermedad de base se me olvidó el término. Bueno, si genéticamente hay algo también que yo sé, hay una predisposición genética, Ok. también yo debo evaluarlo muy bien. Si tal vez he pasado o me encuentro en un proceso psicológico, terapéutico, pues también reportarlo y saber a qué tipo de sector voy a estar. Si a mí me dicen, si yo, por ejemplo, estoy con un proceso de ansiedad o con un trastorno de ansiedad y me voy a enfocar en una empresa donde voy a estar 100% expuesta a trabajo bajo presión, a precisamente lo que podemos llamar nosotros manejo de confianza, que es los horarios se pueden extender un poco más de la jornada normal, donde yo tengo que estar 24/7 pendiente del teléfono y demás. Debo reconocer a qué sector laboral yo voy a estar, en el que yo voy a estar. Entonces, supremamente importante lo que tú mencionas, y pues sí, realmente desde el inicio y antes de ingresar a cualquier tipo de empresa debemos evaluar muy bien todos estos factores, incluyendo qué tan importante es para la empresa detectar estos factores de riesgo. Desde el inicio, cualquier cargo recibe y la persona debe recibir una notificación de riesgos, y es a qué riesgos estaría yo expuesto o expuesta según mi cargo. Y es allí donde yo reconozco, ok, entonces para eso están los elementos de protección personal, para eso están las dinámicas que se realizan a nivel de ergonomía, para eso se realizan también este tipo de capacitaciones, entre otros factores que también pueden hacer que se minimice el riesgo de contraer cualquier tipo de enfermedad. Entonces, eso es importante conocerlo desde el minuto cero, precisamente la organización, conocer el ambiente, cuál es el clima, si es un cargo que es recurrente en cuanto a rotación, es decir, las personas no duran más de 3 meses, ocurre. Ver también qué tipo de empresa es, cómo está asociada también al cumplimiento de norma. Hay muchas características de las cuales nosotros debemos tener en cuenta para elegir dónde vamos a trabajar. Ok, qué bien. Ahora tenemos, perdón, ¿vas a decir algo? No, continúa. Bueno. Tenemos acá otra pregunta que es, ¿cómo detectar si mi trabajo me está enfermando? ¿Cómo carajos? Bueno, acá hay algo muy importante y es, si nos vamos a todo el ámbito de norma, en primer lugar debe haber un factor de riesgo. Debe haber un factor del riesgo asociado a los que mencionamos. Y si yo estoy expuesto o expuesta a ese factor de riesgo, ¿con qué temporalidad estoy expuesto?
conocer muy bien las condiciones de tiempo, modo, lugar, qué tipo de mediciones hacen. Mi empresa, si hablamos del riesgo psicosocial o de enfermedades mentales, si realmente la empresa hace medición del riesgo psicosocial, si tiene líneas de atención psicológica a través de sus aseguradoras de riesgos laborales o brindan información frente a los diferentes canales de comunicación de EPS, del Ministerio de Salud, entre otras características. ¿Cómo yo detecto eso? En primer lugar, debo ver y evaluar si esto me está afectando a nivel físico. Hay una parte importante frente a estas enfermedades, y es que a nivel psicosocial o a nivel psicológico en las empresas, en seguridad o en el trabajo, trabajamos muy de la mano con medicina laboral y con ergonomía. Hemos notado que esas apariciones en cuanto a enfermedades aparecen primero a nivel físico. Gastritis, dolor de cabeza, entre otras enfermedades como dolor de espalda o algo así, empiezan a manifestarse, vemos ausentismos, vemos incapacidades recurrentes y luego ya empezamos a ver que cambia nuestro comportamiento en el contexto social en el que nos encontramos. Yo soy partidaria que una de las personas que primero detectan si esto está afectando mi vida personal, es decir, si cuento con una enfermedad que puede estar asociada al trabajo que realizo, es la familia o la persona con la que yo convivo o con quien más me relaciono. Porque esas personas empiezan a cambiar y a notar cambios en el comportamiento. Y eso es una señal de alerta. Hay situaciones, por supuesto, que nos generan estrés. Hay situaciones donde nosotros vamos a decir, uy, tuve una semana difícil, este mes ha sido difícil, pero ya luego el otro mes ya es completamente diferente, ya las cosas cambian, vemos que el sol brilla, que los pajaritos cantan y demás, tenemos una actitud completamente diferente. Pero si este comportamiento ya empieza a ser recurrente, un comportamiento un poco más negativo, me enfermo con mayor frecuencia, mi familia, mis amigos dicen, has cambiado, ya no sales, permaneces de mal genio, no se te puede decir nada, entre otras características, ya empezamos a ver que algo está sucediendo. No todo lo podemos asociar a una enfermedad laboral, puede ser de origen común. Ahora con el tema de la pandemia, por supuesto que van a salir más a la luz situaciones donde vamos a estar expuestos a este tipo de enfermedades. Personas que perdieron a sus familiares, a sus seres cercanos, personas que perdieron su trabajo, que tienen problemas financieros, entre otras. Entonces, es importante tener estas señales de alerta, pero sobre todo es importante ir donde un profesional de la salud. Primera instancia, ver si podemos y tenemos acceso a una EPS, conocer cuáles son los canales de comunicación para yo levantar la mano y pedir ayuda. Por ejemplo, el Ministerio de Salud activó la línea 192, donde también pueden acceder a atención primaria psicológica, entre otras. Y pues también hay instituciones como por ejemplo ustedes, que también pueden acceder las personas de una forma muy rápida, muy fácil, y allí levantar la mano y decir, oiga, me está pasando esto. A nivel laboral, normalmente lo que se ve es que empieza a manifestarse físicamente. Esto lo digo por todos los estudios que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y demás, y básicamente hay una guía donde encontramos que esos son los factores que empiezan a presentarse y se presentan a nivel físico. Pero sí es importante recibir esa retroalimentación de nuestros seres queridos, especialmente en comportamiento, porque a veces no nos damos cuenta. Estoy trabajando bajo presión, no pasa nada. He tenido momentos difíciles, no pasa nada. Claro, pero es que llevas más de 6 meses. Te bajaste o te subiste de peso. Empezaste a consumir más alcohol, creyendo que eso te desestresa.
entre otros hábitos que no son saludables, por supuesto, y que afectan la salud. Entonces, hay una serie de alertas que tenemos que tener presente y sobre todo el autocuidado, ¿no? Entonces, ese autodiagnóstico que nos hacemos, pero debemos ser muy responsables y acompañarlo de los profesionales de la salud. Ok. Bien, hay sobre una pregunta en el público que queríamos subirte, que nos hace Francia Herrera. Y ella nos dice, ¿qué herramientas diferentes a la batería de riesgo psicosocial vigente en la normativa colombiana existe para identificar los puntos de mayor priorización a nivel de prevención e intervención en los equipos de trabajo? Hola, Franci. Bueno, a nivel normativo tenemos la batería de riesgo psicosocial, por Ujú. supuesto, pero hay entidades que están ofreciendo también encuestas, incluso hay organizaciones que se arriesgan un poco más a crear una serie de preguntas e identificar ese tipo de factores de riesgo. Entonces, es importante ver cuáles son esas firmas consultoras que ofrecen este tipo de herramientas de medición, como también es importante ver esas encuestas que se pueden desarrollar a nivel interno. ¿Por qué no las descarto? Porque cuando uno está en la organización, uno empieza a conocer la cultura de esta organización, uno empieza a identificar qué comportamientos podrían ser habituales dentro de los colaboradores, pero sobre todo uno puede conocer encuestas como la de clima laboral, que definitivamente en estos casos no se puede dejar atrás. Es Ujú. importante tener presentes estos resultados y de la misma manera ver qué están diciendo los colaboradores. Es que yo siento mi líder no me escucha. Yo siento que hay mucha presión, acá no piensan en el colaborador. Entonces, por supuesto, eh, verlo muy bien con si el área de recursos humanos, talento humano, gestión humana o de seguridad y salud en el trabajo tiene un psicólogo en este equipo de trabajo, por supuesto, poder hacer este análisis y ver qué serie de preguntas se pueden diseñar para crear una muy buena encuesta que nos van a arrojar resultados importantes de alerta y que nos pueden ayudar muchísimo. Otra parte importante, el ausentismo, es vital. El ausentismo es un factor, o mejor, es una herramienta que no falla, es una medición que se hace junto con el área de medicina preventiva. Es importante detectar qué áreas están teniendo mayor ausentismo, qué tipo de patologías están presentándose, si es gastrointestinales, cardiovasculares, recordar que la norma es clara a cuáles son las enfermedades asociadas. En este caso, hablamos del estrés, cuáles son esas enfermedades físicas asociadas al estrés, si es un tema de ergonomía. Entonces, este tipo de mediciones o herramientas que podamos tomar, si tomamos como base o simplemente si creamos internamente una encuesta, tiene que estar acompañada de clima laboral, tiene que estar acompañada de los ausentismos que se han presentado, hablar muy bien con el comité de convivencia, con el COPAS, saber cuáles son los casos que se están presentando en comité de convivencia, entre otras, para poder crear preguntas directas que puedan ayudarnos a detectar algún tipo de riesgo. Yo prefiero no dejar de lado, por supuesto, a la aseguradora de riesgos laborales. Creo que ellos, en su mayoría, las empresas de aseguradora de riesgos laborales ya cuentan con herramientas bastante interesantes de medición. Que pueden ayudar también a detectar este tipo de riesgos. En este momento sé que la batería de riesgo psicosocial sigue siendo, eh, mejor dicho, para aplicación presencial. Sé que se Ujú. está validando si se puede tecnificar, todavía está en proceso, pero las recomendaciones que hace el Ministerio de Trabajo también están que se puedan diseñar internamente estas evaluaciones o incluso que tomemos como recurso la aseguradora de riesgos laborales, que ellos ya diseñaron ciertas herramientas para la medición de riesgos. Entonces es bueno como tomar de todas las herramientas que nosotros podamos tener a la mano, saber que por supuesto hay algún tipo de respuestas que puedan llegar a ser subjetivas, evaluar muy bien, contrastarla con la evidencia
Por ejemplo, el tema de incapacidades es fundamental, ver si los casos de comité de convivencia se han cerrado, la cultura de la organización, entre otros. Wow. Ok. Mucho aprendizaje. Ok, bueno, esperamos haber ayudado a Franci con tu respuesta y nada, gracias. Ven, siguiendo en esa línea, quiero hablar todo esto que respondiste aquí para Franci y lo que veníamos hablando en la pregunta anterior y enlazarlo, como bien digo, con una pregunta de María Sierra. Ya es un caso mucho más específico. María nos pregunta, ¿qué consecuencias trae seguir trabajando en casa luego de haber cumplido las 8 horas de trabajo? Bueno, en realidad, perdón, iba a decir algo, no es pregunta, más bien es afirmación. Y creo que pasa. Todavía pasa. Nocivo esto, ¿sí o no? Completamente. Y más cuando estamos en casa y tal vez hablemos desde la teoría, porque no pasa, no mentiras, pasa con frecuencia y es, nos quedamos más tiempo conectados, trabajando, porque tuvimos que parar a almorzar, preparar nuestros alimentos, para los que tienen hijos, atender a sus hijos, atender otras obligaciones del hogar, y entonces para compensar ese tiempo en el que tuve que parar actividades, por supuesto voy a delegar mucho más tiempo que me puede llevar a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, y luego sí tengo que correr a conectarme 7 de la mañana, 8 de la mañana, y la higiene del sueño quedó atrás. Y esto va siendo acumulativo y por supuesto aquí está el problema. Entonces, sí, es un problema, por eso salió la ley de desconexión laboral, donde obligó y obliga a todas las empresas a contar con una política de desconexión laboral. Entonces, este fenómeno está ocurriendo. Las empresas hasta el 30 de junio, hasta que quedó y finaliza la emergencia sanitaria, pueden seguir contando con este trabajo en casa, porque hay varias modalidades que por supuesto aquí no viene, pero es recordar que una cosa es trabajo en casa, otra cosa es teletrabajo, y hay modalidades de esto de una manera diferente, pero algunas empresas siguen teniendo el home office y probablemente se extienda. Por eso es importante y las empresas están obligadas a contar con esta política de desconexión laboral, pero además a implementar una serie de acciones para que las personas puedan tener mayor calidad de vida, porque no se diferencia. Estoy acá para las personas que pueden ser afortunadas y que cuentan con un estudio, con una habitación estudio, pero hay otras que están trabajando desde el comedor o que no cuentan con este espacio y que no pueden ignorar que sus hijos le pregunten algo, que un familiar le pregunte algo o que simplemente necesiten ir a comer. Que el gato Entonces, se monte, esta carga, que el perro ladre. el gato se monte, que el perro ladre, que el señor que vende en la calle empiece La a mazamorra, la mazamorra, entre otras. Entonces, todo eso genera una carga excesiva cuando no sabemos diferenciar estos espacios y estos tiempos. Por eso es importante también ver qué está haciendo la organización en ese aspecto. Okay. Bien. Por acá tenemos otra pregunta que es ¿cómo nosotros podemos comunicarle pues a nuestros jefes que de pronto el trabajo nos está enfermando o nos está afectando en sí? ¿Cómo comunicarlo? Suena fácil. Vamos a hablarlo desde todas las herramientas que nos han dado los diferentes ministerios. Fácilmente voy a hacer una reunión con mi jefe, le voy a decir algo está sucediendo, me siento afectado y demás, o simplemente voy al COPAS, o voy a la persona que lidera el sistema de gestión de seguridad en el trabajo y le digo, no me estoy sintiendo bien, algo está sucediendo. Pero básicamente como recomendación yo diría que primero hay que estar seguros. Hay que estar seguros que es el trabajo el que nos está afectando. Suele pasar que estemos viviendo por una situación personal que tiene mayor peso y que el trabajo, por supuesto, le ayuda a que yo sienta mayor presión. Entonces puede que esté pasando por una separación, que esté pasando por un duelo, por
pérdida de un ser querido, que estés pasando por otro tipo de situaciones que hacen, por supuesto, que esta afectación sea mucho más grande. Mi recomendación, ¿cuál sería? Solicitar primero un concepto de un profesional de la salud. Ver muy bien si realmente está asociado a nivel laboral. Ahora, si es un conflicto a nivel laboral, porque no me comunico bien con un compañero o compañera, porque el trabajo es excesivo, porque no cuento ni siquiera con una política, a pesar de contar con la política de desconexión laboral, no hay desconexión laboral, es con comunicación, por supuesto, asertiva y dependiendo de la cultura de la organización, porque pues depende de los canales de comunicación que estén abiertos para esto, acercarse al jefe y comunicarlo, por supuesto, llevando algún tipo de propuesta para poderlo solucionar. Entonces, mi horario laboral es de 8 a 5, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero pues quisiera revisar si podemos ver o establecer horarios fijos en la hora del almuerzo para poder tomar mis alimentos y por supuesto prepararlos ya que me encuentro en casa. O ver qué es lo que está haciendo que yo me quede más tiempo después de mi jornada laboral. O si es un tema de comunicación porque me estoy sintiendo agredido o agredida, mira, estoy percibiendo que me estás diciendo esto y esto y esto, parafrasear lo que estoy entendiendo y por supuesto decirle a la persona, no me siento cómodo o cómoda de la forma en que te estás dirigiendo a mí. No está mal, no está mal decir no, no está mal levantar la mano y decir, creo que podemos contratar a otra persona para que nos apoye con esto. Revisemos muy bien estas cargas laborales y por supuesto aprendamos también a decir no. Canales de comunicación, las empresas tienen que tenerlos todos, esas reuniones con los líderes, ese líder de SST por supuesto también está obligado desde su licencia en seguridad y salud en el trabajo a atender a este tipo de solicitudes. El COPAS también lo hace. Si vemos que al contrario es un tema de acoso laboral, acudir al comité de convivencia y bueno, revisar muy bien si es un tema más complejo, pues ya acudir al Ministerio de Trabajo, por supuesto, como última instancia. Ok. Bueno, bien. Creo que, bueno, antes de exponer un comentario que quiero pues que pongamos aquí para conversar contigo, creo que tú me hiciste caer en cuenta de algo también, es que hace parte también de esta crianza, de esta historia de vida, ¿no? O sea, si estás en un trabajo, no lo pierdas, no lo sueltes, Sí, pase lo que pase, ¿no? O sea, así te estén, mejor dicho, poniendo a trabajar 15 horas y el salario no sea significativo, pero no sueltes. O sea, la meta en la vida es tener un trabajo y pensionarse ahí, ¿no? Creo que eso, como introducción, ya te escucho qué piensas de esto, pero quiero precisamente como que conversemos sobre este comentario que hace Derli Toguica, que me parece que cae como anillo al dedo, y es, se vuelve paradójico que trabajemos por dinero, imagino yo, pero que la ausencia y el escaso tiempo dificulte que podamos invertir en aspectos de valor. O sea, por estar metido en el trabajo por dinero, dejemos de disfrutar de aspectos de valor. Ella pone el ejemplo. Por ejemplo, poder participar en el curso de ansiedad. muy buen ejemplo. Pero es real. O sea, ¿tú, cómo vives tú esta afirmación que hace ella versus lo que te cuento? Pues muy buen ejemplo precisamente porque hace poco salió en varios medios de comunicación donde se realizó un estudio en América donde el 36% de los trabajadores jóvenes mostraban signos de ansiedad asociados con el trabajo. Ya sabemos que, y hacían una comparación, y es que en el 2019 tan solo el 8% presentaban este tipo de trastorno. Y estamos hablando que al 2020-21 ya subió al 36%. Wow. Y creo que, no sé, si salimos a la calle, notamos la atención de la gente. Vemos cómo en el tráfico, de verdad que el comportamiento agresivo de la gente hace notar esta problemática. Compañeros de trabajo también, entre otras características que yo creo que en el entorno lo podemos notar. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Darly, es bastante paradójico.
creo que hace sentido que tengamos conciencia de esto y que no nos limitemos. Infortunadamente tenemos esa falsa creencia que después de este trabajo no hay otro. No hay más empresas, no hay emprendimiento, que también el emprendimiento es importante, es válido. Esto nos motiva la creatividad y es probable que estemos sacándola también del estadio. Entonces, a veces entramos como en ese hoyo bastante oscuro y decimos, no, es que tengo que aferrarme porque es que no voy a encontrar. No, pongámonos a la tarea. Y por supuesto, llevémoslo al equilibrio. Podemos tener un muy buen salario, pero ¿a qué costo? Entonces, ¿qué queremos negociar? ¿Y qué me está permitiendo la empresa? Y cuando yo realmente caiga en una enfermedad, ¿cómo me va a recibir la empresa? ¿Quiénes son los primeros con los que voy a contar? Mi familia, mis compañeros de trabajo, mis jefes. Entonces, todo sale, por supuesto, de una balanza y el autocuidado es lo fundamental. Entonces, es bueno que también nos llevemos esto y es no dejarnos creer que porque vemos diariamente en las noticias que el tema de desempleo, que todo esto, y no, busquemos, miremos, revisemos y pensemos también en la calidad de vida. Ok. Bien, creo que es una reflexión importante, ¿no? Es un poco lo que Hernán decía al comienzo, como a costa de que si genuinamente esto es más importante o no. Y creo que tampoco hay respuesta como blanco y negro, dependerá también del momento en el que estamos, de las necesidades que tengamos en ese momento, pero también es cierto que si nos cuesta la salud, quizá nos cuesta mucho. ¿Mm? Y una Así cosa es. importante y como relevante que pasa un montón es justamente el tema del estrés, ¿sí? Cómo el estrés puede llevar a tener alguna enfermedad de origen laboral. Y nosotros queríamos preguntarte justamente cómo, cómo diferenciamos si ese estrés, esa preocupación que estoy experimentando por el trabajo es normal. Tú lo decías, hay semanas difíciles, etcétera, o cuando se vuelve patológico y cuando genuinamente se puede volver una enfermedad. Sí, precisamente está asociado al tiempo. Cada patología o enfermedad laboral, enfermedad mental de origen laboral, debe contar con una clasificación en el CIE-10 y debe cumplir con esas características, con la clasificación internacional de enfermedades. Dentro de esas características está el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo con estas, con esta sensación, con, es, con estos síntomas? Se me ha ido la palabra. ¿Cuánto tiempo llevo con estos síntomas? Ya es la hora, yo creo. ¿Cuánto tiempo llevo con los síntomas? El factor de riesgo al que yo pueda estar expuesto o expuesta a nivel laboral. Y adicional, cuando ya hablamos de una enfermedad laboral, debe estar acompañado de un diagnóstico de la EPS. Eso es importante. Cuando hablamos de origen laboral es porque ya contamos adicional con un diagnóstico como tal de enfermedad laboral de la EPS. Por lo mismo, porque estos profesionales de la salud nos llevan a hacer un diagnóstico completo que aparte de hacer una valoración psicológica, también se hace una valoración física. Entonces, esto es como un poquito más complejo porque tiene como toda una serie de pasos, pero lo importante es la temporalidad, qué tanto está afectando mi entorno social, qué tanto me está afectando a mí a nivel, les digo, realmente sí se evidencia a nivel físico, el tiempo que llevo, que no es la semana, no es el mes, es un poco más, depende de cada patología. Si hablamos con el estrés, podríamos decir de un poquito más de 6 meses. Y normalmente las incapacidades también, precisamente por lo que la presencia en cuanto a salud física se hace evidente. Ok, qué bien. Sorry, bueno, quería hacer la última, pero me gusta el comentario que hace Angelito Orbella.
pues lo voy a poner, el comentario tiene que, muy encaminado a lo que nos has venido contando y es, la vida continúa después de la jornada de trabajo y también después de terminar una relación laboral, así que no se puede suspender vivir por trabajar, todo es un De acuerdo. equilibrio. Totalmente de acuerdo, muy bien. Nos va ayudando aquí a ir haciendo conclusiones de todo lo trabajado. Así Eh, es. Sí. Ven, pregunta al millón para ir cerrando. Tú nos has dado un panorama de qué es, de cómo se puede identificar, asimismo has hecho recomendaciones, pero para alguien que esté cursando ahorita por una situación en la cual ya se haya identificado, ya esté, o sea, ya esté notando y hasta tenga ese camino inclusive de la misma EPS, sí me estoy enfermando por mi trabajo, ¿qué hacer? ¿Cuál es? No, no solo, o sea, está toda la línea de la legalidad, de ese camino a seguir que creo que nos has venido dejando muy claro, pero ¿qué hacer como un ser humano más? ¿Qué podemos hacer si ya notamos que el trabajo nos Nos jodió la afectó. salud? Sí, ¿qué hacer? Al final no va más. Sí. Em, Incluso lo hago, recomiendo mucho esto y es, en primer lugar, tengamos el apoyo, el apoyo del profesional. Tengamos primero el apoyo, estabilicémonos primero y vayamos haciendo en conjunto em, la toma de decisiones. Ya lo identifiqué, ya sé qué es eso, ya sé que la organización no va a cambiar, ya sé que mi jefe, la cultura, el trabajo y demás no va a cambiar, no van a cambiar. Ya sé que esas condiciones están en la organización eh, e incluso tomé pues todos los lineamientos y ya pasé por comité de convivencia o pasé por el COPAS, evaluaron, dijeron no, es un tema suyo, ya toda la responsabilidad quedó en mí para la toma de decisiones. Y Ujú. adicional estoy recibiendo el apoyo de ese psicólogo o psicóloga, porque esto es fundamental. O sea, es necesario que si vamos a tomar este tipo de decisiones, lo hagamos también en un momento donde nos sintamos un poco más estables. ¿Por qué? Porque es una decisión que puede generar un problema mayor. Entonces, si ya sabemos que en esa empresa no fue, tomar fuerzas y tomar la decisión. Ok. Hay otros momentos y no podemos desconocer que hay personas que no lo pueden hacer inmediatamente Ujú. porque su familia depende de ellas y demás. Por eso digo que es una decisión que se debe tener, se debe tomar con calma y si se puede y es fundamental que se acompañe de una persona que nos esté ayudando a estabilizarnos emocionalmente eh, e ir buscando otros empleos. Ojo, no es salir de Guatemala para meternos a Guatepeor, es que yo soy mala en los dichos, Ujú. pero básicamente es eso, Pero ese es el dicho, sí. evaluar muy bien dónde vamos a trabajar. A veces suele suceder que la otra oferta laboral es el sueño, o sea, es el trabajo de sueño, pero pagan menos. Ah, ok, cuestionémonos, ¿qué quiero yo? ¿Calidad de vida o quiero un salario mayor? ¿O quiero las dos? Bueno, si quiero las dos, entonces ya sé que debo enfocar la búsqueda de otra manera, en fin, pero sí debemos tomar esas decisiones, tampoco dejarlas tanto tiempo para la toma de decisiones, pero sí debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esto colapsa y podemos estar en parálisis facial o esto puede Ujú. llevarnos a un ataque cardíaco o ay, y esto suena muy maluco, pero puede incluso que solamente nos lleguen unas flores de recupérate pronto y muchas gracias por todo. Claro. Entonces, ¿a costo de qué? Y esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar y debemos evaluar, establecernos tiempos. Estoy segura que si estamos con un psicólogo y con una psicóloga o una psicóloga nos va a ayudar a hacer esta planeación. ¿Cuánto tiempo me doy? Porque puede pasar, ay, no, sí, ya van a cambiar y entonces esto se vuelve una relación tóxica. ¿Cuánto tiempo me voy a dar para esto? ¿Qué estoy haciendo yo para mejorar mi hoja de vida, la búsqueda? ¿Qué inversión voy a hacer? Si voy a hacer una búsqueda VIP en el empleo u otras plataformas. Hay formas. O si con la liquidación voy a hacer un emprendimiento que me va a durar tanto tiempo, pues para que yo pueda tener tiempo y buscar
esto, el empleo y demás, pero eso es fundamental, Ok. tomar la decisión. Bien, qué buenas recomendaciones. Nada, me gustó, me gusta, gracias. Sore, como siempre, este Un es gusto tenerte. tu tercer capítulo con nosotros y aprendiendo un montón, mujer, Dios mío. Eh, Mil gracias, creo que solo agradecimientos. Gracias por todas las recomendaciones, gracias ¿sabes? Me ha gustado mucho cada invitación que hemos tenido contigo y que hemos hablado de trabajo, me gusta mucho que podamos respaldar todo esto en ley. Sí, Mm. o sea, tenemos un Sí. respaldo. Y si hay Y ley, nos cuida. Colombia es uno de los pocos países que tienen este respaldo realmente. Esto es algo muy bueno y que debemos nosotros resaltar en cuanto a riesgo psicosocial, entre otras normas a nivel laboral. Somos uno de los países más avanzados en estos temas. Qué bien. Falta algunas empresas en interiorizarlo, pero pues tenemos ese Pero ahí respaldo. vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ok, bueno, pues nada, Sore, te agradezco de verdad a nombre de todos los que trabajamos aquí en Conectados con Life, a nombre de LifeSense. Gracias por estar, gracias por venir, gracias por enseñarnos, gracias por aclararle un montón de cosas a la gente. Pero no nos podemos ir sin invitarte a lo que va a pasar en 15 días, ¿sí o no? Y la que va a hacer la invitación es Ceci. Ceci, ¿de Así qué es. vamos a hablar en 15 días? En 15 días vamos a tener un programa muy importante. Vamos a estar hablando de prevención y atención del abuso sexual. Vamos a tener a una persona experta que nos va a orientar sobre este tema que es tan importante y a veces tan difícil de hablar. Y esa es la invitación que les tenemos a ustedes y que te tenemos hoy. Excelente tema. Muchísimas gracias por esta invitación. Por supuesto, estaré escuchándolos en 15 días y compartiendo sobre todo esa invitación porque creo que es un tema bastante importante. Sí, 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 va a ser un tema caliente, fuerte, denso y pues nada, vamos a tener una súper invitada. Bueno, Así es. entonces, que pasen buena noche, me encantó saludarlos hoy. Gracias, Vane, gracias, Ceci, gracias, Sore. Nos vemos en 15. Gracias. A Feliz día. desconectarse entonces, a dormir. Real. Chao. Chao. Chao.